Bendito Padre y Dios, te damos gracias por la salvación, Señor, este don inmerecido, este regalo que nace de tu amor y tu misericordia para con tu creación. Te damos gracias por el Señor Jesucristo que nos reúne hoy en día en un mismo espíritu, en un mismo sentir, para aprender más acerca de tu persona, para aprender acerca de la comunión, acerca del amor por Dios y por nuestro prójimo. Te pedimos por el hermano, las hermanas que estamos conectados a esta hora, para que tú nos ayudes, Señor, nos guíes en todo momento para glorificar tu nombre, para que estas palabras que tú vas a hablar por medio del hermano tengan repercusión en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestros pensamientos. Te damos muchas gracias una vez más, Señor, por estar aquí y no nos queremos olvidar de las personas que tienen hambre y sed de ti, Señor, para que tú le lleves palabras, Señor, a esos espíritus, a esos corazones que están vacíos, para que te puedan conocer, Señor. También nos queremos acordar de los hermanos sin trabajo, de los enfermos, Señor, para que tú bendigas a tu pueblo, Padre Santo, y para que nos uses como instrumentos para tu gloria, para tu honra. Te pedimos perdón por nuestras faltas, por nuestras ofensas, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Amén, Padre Santo. Muy bien. Vamos a entrar entonces al capítulo 4 de los Gálatas. Y igual vamos a mencionar un poquito lo que hemos estudiado antes. Entonces vamos a leer en Gálatas, capítulo 4, versículo primero. Gálatas 4:1. Dice así: Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores, hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Está ahí nomás la lectura del capítulo 4 de los Gálatas. Entonces aquí está él explicando el cómo el creyente, los Gálatas en particular, han pasado a ser hijos de Dios, hijos herederos. ¿Qué es lo que Dios hizo? Aquí está el cómo, porque antes, en el capítulo 3 lo podemos leer, ahí en el verso 25, dice así: Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Lo que está diciendo ahí es que ahora ya no se está eh, bajo ese pedagogo, ¿verdad? Ese tutor, ese ayo, y tampoco encerrado, encarcelado, sino que ahora dice, todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Esa fe que se iba a revelar. Entonces ahora, en el capítulo 4, va a explicar el cómo aconteció eso. Y el punto esencial es que Él envió a su Hijo. Ese es esencial en la explicación que Él está dando.
con respecto a esa realidad de ser hijos y también herederos. Entonces, veamos el verso 29 del capítulo 3, ahí el versículo anterior al 4, dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Entonces, por causa de ser de la simiente de Cristo, la simiente prometida, ahora linaje de Abraham soy. Y cuando dice linaje de Abraham, es descendencia de Abraham. Y esto por la fe. O sea, podemos decir nosotros que somos descendencia de Abraham, que él es nuestro padre, en cuanto a la fe. Y además, herederos según la promesa. Y cuando dice herederos, son herederos de Dios. Y el capítulo 4 viene ahora explicando cómo aconteció esto, cómo llegó a suceder, y cuál es la base de este acontecimiento, dice. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Entonces aquí está el hijo, ¿verdad? El hijo primogénito, y que es heredero. Pero hay un tiempo en que él no está en condiciones de tomar la herencia, ¿verdad? De, de administrar la herencia, no está en condiciones. Entonces, en ese tiempo es como el esclavo, aunque no es esclavo, es como un esclavo. Entonces, está aquí relacionando esto con el punto de que aunque nosotros somos hijos ahora somos hijos, un tiempo fuimos esclavos. Y ahí está hablando relacionado con la ley, esclavos, esclavizados bajo la ley. Pero eso fue un tiempo nomás, ¿ya? En el versículo siguiente y en el 3 y 4 va a decir que eso cambió. Pero entonces va empezando paso a paso explicando la situación de, de la persona en general y de los Gálatas respecto a su situación anterior y a la actual. Entonces dice, pero también digo, es decir, quiero decir, ese es el término más o menos, y digo, entre tanto que el heredero es niño, ¿ya? La explicación es por el tiempo o por cuánto tiempo el heredero es niño, o sea, es heredero, pero es niño, ¿ya? Dice, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Entonces, terminó el capítulo 3 hablando de que somos herederos según la promesa. Pero esa herencia se toma no cuando el heredero es un niño pequeño. Ahí la palabra es nipis, ¿ya? Ya los nipios, o los nipis son los niños pequeños. No son guaguas, pero son niños pequeñitos, son niños, la palabra ahí es infantil, infante, infantil. Esa es la palabra allí, niño pequeño, infante, infantil. Todavía no tienen la capacidad de poder tomar cuenta, de poder administrar, ni siquiera tomar el lugar de lo que es heredero. Entonces dice, pero también digo, entre tanto, es decir, por el tiempo aquel, que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. ¿Ya? O sea, es como un esclavo. Necesita él estar bajo la tutoría de alguien. Necesita estar bajo el señorío de alguien. En ese sentido, es como un esclavo, aunque es heredero de todo. Dice, aunque es señor de todo. Entonces, está hablando aquí, ¿por qué está tomando esto? Porque va a explicar que hay un tiempo de niñez, aunque se es heredero. Pero cuando se llega a la edad madura y se toma la herencia y se administra la herencia y se hace acreedor, o sea, se hace poseedor de la herencia, no tiene por qué volver atrás. No puede volver a ser niño. Por eso empieza desde el principio y empieza ordenadamente para que los gálatas puedan pensar. Entonces dice, vamos a seguir y vamos a ir volviendo atrás también. Dice, si no, si no es un pero adversativo, pero también explicativo. Sino que está bajo tutores y curadores.
hasta, ese hasta importante, el tiempo señalado por el Padre. Entonces, está hablando así del tiempo en general. Entonces, está el heredero, pero es niño, y es un niño pequeño. No puede tomar lo que es suyo todavía, no puede, no estar en las condiciones mentales, ¿verdad? Físicas, mentales, para poder asumir esa herencia, porque es hijo del padre y es heredero. Pero, entre tanto, él tiene personas que lo cuidan a él personalmente y además cuidan su heredad, administran la heredad. Por eso aquí hay dos palabras que son tutores y curadores. Entonces necesita que lo cuiden a él, pero también que cuiden lo que le pertenece a él, si no lo va a perder todo. Pero ese cuidado es para que en su momento, hasta cuando el padre haya indique, él pueda tomar posesión de esa herencia. Entonces está hablando de un tiempo de madurez, de crecimiento y de madurez. Dice, si no, es decir, por el contrario, dijimos que un adversativo, pero explicativo, por el contrario, está bajo tutores y curadores. El tutor, los tutores son los guardianes, ¿ya? Los que cuidan de él, del niño. Y los curadores son los administradores, los mayordomos, pero de sus bienes. Lo tienen ahí tranquilo, los bienes que le pertenecen, hasta que el niño tenga la posibilidad de administrarlo y tomar posesión de eso, de ello, de lo que le pertenece. Entonces está explicando en el tiempo, explicando cómo esto se va desarrollando, cómo nos llega a nosotros, cómo le llegó a los Gálatas. Entonces dice, el niño era libre, pero bajo autoridad. Y en eso era similar al esclavo. ¿Ya? El niño dice, era libre, pero estaba bajo autoridad. ¿Cuál era la autoridad? Los tutores y los curadores. Los que lo cuidaban a él tenían que hacerle caso. No podían desobedecerle. Incluso el tutor tenía, incluso, me parece, por lo que enseñan, la autorización de disciplinar al niño y castigar al niño en caso que fuera necesario. Entonces tenía mucha autoridad. Entonces era libre, pero bajo autoridad. Y en ese sentido era similar a un esclavo, todavía. Dice tutores y curadores. Entonces necesitaba dos personas que lo cuidaran a él, lo repetimos, y uno que cuidara lo que iba a pasar a ser su heredad. Dice, hasta el tiempo señalado por el padre. Y ese tiempo señalado es el plazo prefijado por el padre. O sea, el padre va a decir cuándo, hasta cierta edad, hasta los 12, 14, 18 años, hasta que tuviera la edad madura en ese tiempo, en el tiempo que correspondiera, para que él pudiese hacerse cargo de su herencia. Entonces estamos viendo aquí que aunque el verso 29 dice que somos herederos según la promesa, ahora está explicando cómo, en qué condiciones llegamos a tomar esa heredad. Entonces dice otra vez el verso 2, sino que, por el contrario, está bajo tutores y curadores, diciendo que aunque es señor de todo, no es diferente del esclavo. No hay diferencia alguna con el esclavo. Ninguna clase de diferencia. Es igual que el esclavo. Entonces dice, por el contrario, está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el padre. Ahora también puede haber ocurrido que el padre haya fallecido, pero el padre normalmente deja indicado el tiempo en que el hijo puede tomar de la herencia. Y si está vivo, también le era entregado en su momento. Verso 3. Así también nosotros. Aquí está tomando la idea. Así también nosotros. Cuando éramos niños, la misma palabra nipi o nipios, ¿ya? Niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Entonces está explicando en el tiempo de un niño, en ese periodo, ¿verdad? Todo esto
tiene que ver con un asunto jurídico, ¿ya? Y que ahora pasa a la realidad de los creyentes. Entonces, jurídicamente, el padre indicaba, seguramente en un testamento, ¿ya? Estando vivo o muerto, pero el testamento en donde decía cuándo el hijo tomaba su herencia. Pero cuando lo tomaba, la tomaba. Pero antes no, po. Antes de ese tiempo no. Porque dice hasta el plazo prefijado o el tiempo señalado por el padre. No puede tomarlo antes. Tiene que darse las condiciones. Entonces dice, así también nosotros, cuando éramos niños. Es decir, todavía no son herederos, pero todavía no están las condiciones. Y cuando está hablando de que éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, está hablando de la ley, es lo más probable. La palabra rudimentos es la palabra elemento, las cosas elementales, y es bastante amplia. Algunos los toman con las cosas elementales del mundo, que son el agua, la tierra, ¿verdad? El fuego, el aire, las cosas elementales, básicas. También algunos lo usan y se usa en Colosenses especialmente relacionado con los ángeles también. Pero aquí lo más probable por el contexto tiene que ver con la ley, con la parte elemental, rudimentaria, la parte básica, que es la ley. Tiene su función, pero no es el fin. Entonces, estar bajo la ley es un tiempo de niñez, de infantilismo, que uno, aunque es heredero, porque el heredero es por la fe, aunque es heredero está guardado en la ley, porque todavía es niño, no está en condiciones de heredar la promesa. Entonces la ley es eso, estar bajo esclavitud o bajo los rudimentos del mundo. Y mire cómo lo explica el apóstol Pablo. Está diciendo en ese tiempo sí, un tiempo que es real, que existió, que es sólido, que aconteció en el tiempo, que se está bajo esclavitud, porque todavía no está como eres niño, o sea, está en la condición de niño. No puedes todavía heredar la promesa. Entonces la ley lo que hace, como lo leímos, lo vamos a leer de nuevo aquí en el verso 22 del capítulo 3 para recordar. Dice, más la escritura lo encerró todo bajo pecado, es decir, dentro de la ley como ahora estamos avanzando en el capítulo 4, los elementos, las cosas rudimentales, elementales, ya que en este caso es la ley, los rudimentos del mundo. Dice, más la escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. ¿Pero cuándo? Cuando se manifieste la madurez, cuando llegue el tiempo de la madurez, cuando llegue el tiempo de poder tomar la promesa. Pero la ley tenía esa función nomás, po, nada más, ninguna otra. Eso es lo que está enseñando el capítulo 4. Después dice, verso 23, pero antes que viniese la fe estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella ley, fe que iba a ser revelada. Eso es lo que hace la ley, confinados, encerrados, encarcelados, pero guardados hasta el tiempo de la madurez, de llegar a la edad de la madurez para poder tomar la heredad. Mire cómo lo explica el apóstol Pablo. Así como el heredero cuando es niño, un nipios, ¿ya? O nipi, que eso es plural, cuando es niño es heredero, pero está bajo tutores y curadores, y en ese sentido, como está siendo señoreado por otros y tiene que hacerle caso a ellos y obedecerle a ellos, es como un esclavo, aunque no es esclavo, la función es la misma, la situación es exactamente igual. Y aquí dice, así también nosotros, ¿quiénes? Los creyentes. Pablo, Timoteo, Sila y los creyentes en Galacia. Y nosotros también. Cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Es decir, habiendo sido esclavos. Esa es la forma. Cuando dice estábamos en esclavitud, habiendo sido esclavos. Esclavos bajo la ley de Moisés y la ley general. Dice,
Entonces, la esclavitud, esta es un ambiente esclavizante. La ley esclaviza. La ley no da libertad, no tiene esa capacidad. Estar bajo tutores y curadores, el niño no es libre. Aunque es heredero, no es libre, no puede hacer lo que se le ocurre, no puede. El niño no puede si no le llega. Están autorizados. La ley está autorizada para matar, para, para, para castigar. La ley está autorizada. No puede el hombre hacer lo que quiera bajo la ley. Tiene castigo. Si uno falta una norma de la ley, de las reglas naturales o del hombre, llega castigo. Así también. Entonces no es libre. Bajo la ley no hay libertad. El hombre está obligado a guardar toda la ley, a cumplirla. ¿Verdad? Lo hemos visto. Entonces, esa es la situación del niño y esa es la situación de antes, cuando éramos niños, en cuanto al tiempo. Entonces, otra vez, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, una instrucción rudimentaria, que no era la óptima, no era la última, sino una preparación para lo que había de venir, para lo que habría de venir. Verso 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Aquí está diciendo el cuándo. ¿Cuándo la cosa cambia? ¿En qué momento el asunto cambia? Estando bajo la ley, estamos encerrados bajo ayo, prisioneros, esclavizados. ¿Qué hacemos? ¿Qué está haciendo Dios? ¿Por qué nos castiga así? Lo que pasa es que la ley tenía su función. ¿Y cuál era? Manifestar las transgresiones. Lo vimos en el capítulo 3. Manifestar los pecados, que los pecados se manifestaran, que los pecados aumentaran en el sentido que fueran, que fueran eh, mostrados los pecados. Eso, que fueran manifiestos los pecados, y eso hizo la ley, porque el hombre es pecador, el pecado lo tiene, pero no necesariamente manifiesto. Eso hacía la ley, lo hemos visto también. Y aquí está el cuándo y el cómo. El cómo viene después, ¿eh? Pero aquí el cuándo. ¿Cuándo la cosa cambió? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Es decir, aquí está la fe. Encerrados para aquella fe que había de manifestarse. Aquí está la fe. Aquí. Si esto no hubiera acontecido, seguiríamos esclavizados, sin ninguna posibilidad de libertad, sin ninguna posibilidad de recibir la herencia según la promesa, ninguna. Tenía que manifestarse esto, la fe, que es Cristo. Y está explicando, y está avanzando, y está fortaleciendo lo que Él ha dicho. Porque decía que estaba esclavizado, ¿verdad? Encerrado para aquella fe que ya se manifestaba, pero estaba encerrado. ¿Pero qué es esa fe? ¿Cuándo se manifestó? ¿Quién es? ¿Quién es? Aquí está. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. ¿Y ese cumplimiento del tiempo en qué se basa? ¿Quién dijo cuándo era? ¿Quién dijo el momento? ¿Quién prefijó ese tiempo? ¿Nosotros? Ese tiempo está prefijado por Dios y está en las profecías del Antiguo Testamento. Está prefijado. Era el tiempo de Dios cuando Él soberanamente ha expresado el momento de enviar a su Hijo. Nadie más lo sabe, solo Él. El Antiguo Testamento estaba expresado que el Mesías vendría, que iba a ser manifiesto, manifestado. Decía las condiciones, cómo iba a ser. Dice, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Esas son las condiciones. Ahora que nosotros tenemos la información en la Escritura, podemos saber de quién se trata y cuál fue el momento. Pero eso está en la soberanía de Dios solamente. Desde la eternidad es conocido este Hijo que Él iba a enviar. Desde la eternidad. Es una cosa que estaba en el corazón de Dios, en el decreto divino, en su sola soberanía, en su solo poder. Nadie podía.
intervenir en eso. Nadie. Fue preparado Juan el Bautista para ello, para preparar el camino. Y él lo anunció. Él era el heraldo, el que preparó el camino. En este caso, los corazones. Que levantara los valles y bajaran los montes. Es decir, preparar el camino raso para la venida del Rey. En este caso, del Cristo. Y eso, el trabajo de él era preparar los corazones para que recibieran al Señor, al que venía. Entonces había eh, un preaviso de que él venía. Y cuando él anunció, él decía que estaba en medio de ellos, que no lo conocían, pero estaba en medio de ellos. Ni siquiera él lo conocía. Pero cuando Dios el Padre le dijo que sobre aquel que descendiera el Espíritu, ese es. Y él ahí lo conoció, cuando lo bautizó y descendió el Espíritu sobre él. Ahí dijo, este es. ¿Quiénes también fueron anunciados? Bueno, los magos en su tiempo, los pastores, también le fue anunciado previamente, antes de Juan el Bautista, mucho antes, cuando era un niño, cuando era más pequeño por los pastores, cuando era un poquito mayor a través de los magos o los astrólogos que llegaron, presentados ahí en Mateo, capítulo 2. Entonces dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Entonces, el cumplimiento del tiempo está en consonancia con el envío de su Hijo. El cumplimiento del tiempo, o sea, cuando comienza a terminar la esclavitud bajo la ley, porque él iba a cumplir la ley y él era el fin de la ley y él era el propósito de la ley, cuando él viene, la cosa cambia. Cuando él viene, la cosa cambia. Entonces dice, pero cuando vino el cumplimiento, y ese cumplimiento es el cumplimiento pleno. Algunos usan cuando se colmó, o sea, cuando ya venía el tiempo y ya se colmó, ya terminó, se llenó el tiempo de espera y es como los relojes de arena, ¿no es cierto? Y cuando se colmaban, había que darlo vuelta en ese caso, se terminaba el tiempo si uno le daba un minuto, se terminó el tiempo, no hay más. Aquí es eso, el tiempo se colmó, se cubrió totalmente, llegó hasta arriba y ya no hay más. Y también se traduce como un cumplimiento pleno, total, absoluto. El tiempo colmado. Dice, del tiempo Dios envió a su Hijo. Y la palabra envió tiene algunas traducciones que son un poco curiosas, que es despachó. Despidió a su Hijo, lo despachó. Veamos algunos textos, ya, lo que alcancemos a ver. Isaías, capítulo 7, que es conocido, ¿eh? Pero a ver ahí, capítulo 7, 7:14. Entonces aquí está en el tiempo de Acaz, ¿verdad? Y, y en ese tiempo, Dios le dice a Isaías que le diga acá que pida una señal. Y él dice que no pediría señal porque estaba confiando en las naciones para poder ser liberado. Entonces dice, verso 10, dice, habló también Jehová a Acaz diciendo, pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo, en lo profundo, de arriba, en lo alto. Y respondió Acaz, no pediré y no tentaré a Jehová, porque estaba confiando en las naciones. Dijo entonces Isaías, oíd ahora casa de David, ¿os es poco el ser molesto a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? Por tanto, el Señor mismo dará señal, el Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y ahí está la profecía. Probablemente en principio está hablando de la hija de Isaías, pero al final, al nombrarlo como Emmanuel, Dios con nosotros, está hablando de la profecía. Y dice, he aquí que la Virgen concebirá, una virgen, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel.
Al decir una virgen, bueno, sería una virgen que en un momento se casaría y tendría una hija, como un hijo, como sucedió con el hijo de Isaías, pero esto era mucho más maravilloso, mucho más que eso. Entonces veamos allí en Mateo ahora, en Mateo capítulo 1. Mateo y Lucas vamos a ver cómo fue eso que nació, que iban a ser de mujer. Dice, Dios envió a su hijo nacido de mujer. Entonces dice, veamos el verso 18 del capítulo 1 de Mateo. Lo vamos a leer para recordar y para también engrandecer lo que está diciendo ahí Gálatas capítulo 4. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María su madre con José, antes que se juntase, es decir, antes de unirse en matrimonio, de unirse sexualmente, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Tenemos que allá en Lucas explica que fue a visitar a Elizabeth, su pariente, y, y entre tanto, ella ya llevaba 3 meses de embarazo y cuando volvió, eh, José la notó que estaba embarazada, entonces dijo, oh, María me engañó, eso es lo que pensó él. Dijo, verso 19, José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, no quiso acusarla. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, que es Dios o Jehová Salvador, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, esencialmente o especialmente al pueblo de Israel. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo lo que leímos en Isaías. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando a José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, porque era justo, era creyente, era justo. Y en ese tiempo, los sueños era algo acostumbrado de la manifestación de Dios, no era algo extraño. Por eso él no se asustó. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. La tomó como mujer, pero no la conoció, no tuvo intimidad con ella hasta que nació. Ahora en Lucas vamos a ver otro detalle. Lucas capítulo 1, verso 26, dice así. Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, lo mismo que en Mateo. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Tenemos que ver en la genealogía, ¿verdad?, de Mateo y Lucas relacionado con la descendencia real del Señor. Dice, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondió el ángel, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Aquí está diciendo cómo es. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser, o lo santo, que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Cuando dice lo santo, es que es algo que solamente compete a Dios, la santidad perfecta, única, solo a Dios. Por eso dice lo santo, que nacerá, será llamado Hijo de Dios. ¿Cómo nació? Por el poder de Dios, por el Espíritu Santo, cubriéndole con su sombra. No hay intervención humana. Nacido de mujer, pero de una manera única, maravillosa. No hay ninguna otra.
Ninguna otra experiencia de este tipo, ninguna, es la única. Dice, y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada es imposible para Dios. En cuanto a Elizabeth con Zacarías. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Ahí después aparece aquí cuando María va a la montaña de Judá y va a visitar a Elizabeth, del cual había dicho el ángel que estaba eh, embarazada, que había concebido. Entonces, esas, esas son los relatos de la obra de Dios en cuanto a cómo Él envió a su Hijo. Entonces dice, verso 4 del capítulo 4 de Gálatas, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, lo decimos, solamente está en la soberanía de Dios. Muchos hablan de las condiciones geográficas, demográficas, de las personas, de un idioma que era común, etcétera. Todo eso puede ser cierto. Puede que el Señor haya considerado las condiciones para que el Evangelio en ese tiempo pueda ser llevado a todo el mundo, ya que había un idioma común, que habían dejado los helenos, los griegos. Pero viéndolo aquí tenemos que pensar que es su sola soberanía en el tiempo de Dios. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Ese es el punto. Él lo envió. ¿Y cómo lo envió? Nacido de mujer, de María, sin intervención humana, porque Él es Dios y Él fue hecho hombre. En hebreo dice que le fue preparado cuerpo para asumir un cuerpo. Él es el verbo hecho carne. Él es Dios. Él cuando toma un cuerpo no deja de ser Dios. Y la personalidad divina controla todo el ser. Él es Dios y hombre, pero no es mezclado. La naturaleza no se mezclan. Las dos naturalezas están en ella, en una unión llamada hipostática. Se unen, pero no se mezclan. Pero la personalidad, la persona del Hijo de Dios es la misma, que controla todo el ser, todo el ser. Lo que pasa es que cuando vino, Él no se manifestó plenamente como Dios. Por eso habla que él se anonadó a sí mismo, que él no manifestó toda su gloria. Entonces, él, siendo Dios, manifestó su gloria para que demostrar que él era el Hijo de Dios, pero no manifestó toda su gloria. Si no, no podría ningún hombre estar en la presencia de él. Él es Dios hecho hombre. Eso es lo que aconteció aquí. Entonces dice, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Él era judío. Él fue presentado en Lucas, presentado en el templo como todo niño judío, y fue circuncidado al octavo día, como todo niño judío, y guardó la ley. Y él, siendo lo santo que nacería, como lo vimos en Lucas, lo santo, él cumplió plenamente la ley. Él asumió la humanidad, pero sin pecado, semejante a nosotros, pero sin pecado. Él nunca pecó. Y él cumplió la ley en sí mismo porque nunca pecó, él no podía faltar a la ley, nunca faltó a la ley, jamás. Y él dice que no ha venido a abrogar la ley, sino a cumplirla, porque ni una jota ni una tilde pasaría de la ley hasta que todo aquello se cumpliera. Entonces él amaba la ley, él cumplió la ley en sí mismo y él estaba bajo la ley. Por eso cuando a él lo acusaron bajo la ley. Y cuando lo crucificaron bajo la ley. Y él asumió. Él dice, perdónalo porque no saben lo que hacen, pero ellos usaron la ley para entregarlo a la muerte. Y la ley decía que todo cualquiera que se hiciera hijo de Dios debía morir. Y él decía que era hijo de Dios porque llamaba a Dios, es mi padre. Y por esa causa, esencialmente, lo crucificaron. Pero el asunto es que él sí era Dios. Pero la ley, como decía eso, como estaba bajo la ley, la acusación fue bajo la ley, aunque él la cumplió plenamente. Dios lo sabía. Por eso dice ahí, lo voy a leer solamente, ¿eh? Lo voy a leer a ver si me acuerdo dónde está. ¿Ya? Primero, a ver. Dice, si quieren lo vemos, ¿ya? Eh,
Hechos 2, capítulo 2, Hechos 2, versículos 22 y 23 y 24. Dice así: varones israelitas, oíd estas palabras. Está hablando Pedro al pueblo, a los judíos, y después de la venida del Espíritu Santo. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, es decir, toda la demostración, las credenciales de que Él realmente venía de Dios, así como dijo Nicodemo, sabemos que has venido de Dios porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con Él. Entonces aquí está demostrando las credenciales que Él sí es el Mesías, el Cristo, y que viene de Dios. Otra vez dice: varón israelita, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Dios lo sabía, desde la eternidad. Por eso es el cordero preconocido por Dios, entregado por Dios, como sacrificio, igual que los corderos del Antiguo Testamento. Prendiste y mataste por mano de Inicuo, los romanos, crucificándole, pero al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por él. Podían matarlo, sí, porque fue hecho hombre, realmente hombre, pero podían matarlo con justicia, no, pero Dios lo preveía, y bajo la ley, murió bajo la ley. Tenía que ser muerto por hacerse hijo de Dios, aunque lo fuera, pero ellos no le creyeron. Pero como es el santo, dice: no dejarás mi alma en el Hades, ¿verdad? Ni permitirás que tu santo vea corrupción. Salmo 16. Entonces, fue imposible que la muerte lo retuviera porque él es lo santo. El santo es el que nacerá en lo santo. Solamente eso puede acreditarse a Dios, santo, perfectamente santo. Ningún hombre puede, solo Dios, y Él es Dios. Verso 4 otra vez. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para poder morir. Entonces, era judío por excelencia, cumplió toda la ley, aún la ceremonial. Él iba a todas las fiestas, cumplía todo, absolutamente todas las fiestas, toda la ceremonia. Verso 5, ¿para qué? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Aquí está la fe, que es Cristo. Pero fue nacido de mujer como hombre y bajo la ley, tenía que ser hombre y bajo la ley para que la ley lo acusara, ¿ya? O lo acusaran por la ley, usándola inadecuadamente, pero lo acusaron por la ley. Dice ahora, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Aunque él fue acusado, él cumplió toda la ley. Y solamente él podía redimir a los que están bajo la ley porque él cumplió la ley. Y en la cruz del Calvario, él también venció en ese sentido al poder de la ley. La ley no tiene nada contra él. Y contra todos los que se ponen bajo él, tampoco. La ley no puede hacer nada. Entonces ahora sí, pues están las condiciones para recibir la herencia, pues, como hijos. ¿Y cómo lo dice? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y aquí seguramente está hablando de la ley bajo la cual él estaba, pero también afecta a todos los demás, porque lo hemos visto más de alguna vez, que la ley ningún hombre la cumplió, ningún judío, todos estaban acusados para que toda boca se cierre delante de él. Lo vimos ahí en 3:19 de Romanos. Entonces todos están acusados, porque nadie guarda la ley, no solamente los judíos, sino que afecta también a todos los demás. Entonces la palabra, el propósito de esto, del envío del Hijo de Dios, en su momento, nacido de mujer y bajo la ley, dice que el propósito es para que redimiese a los que están bajo la ley, para redimirlos. Y esa es una forma en que está hablando de la función de él. Entonces él la redención la hizo en general, pero está allí potente para redimir a todos los que se acogen a su persona. Y esa palabra redimirse significa liberar, sacar del mercado, y lo hemos dicho, del mercado de esclavos también. El mercado vendía muchas cosas, muchos productos, animales y otras cosas, cosas que la usaban para ofrecer en el templo. Y también
ofrecían también, vendían esclavos. Entonces, en este caso se puede usar así, para que nos redimiese del mercado de esclavos, es decir, a los que estaban bajo la ley. ¿Y cuál es el propósito de eso? ¿A fin de qué? Otro propósito, recibiésemos la adopción de hijos. Es decir, para que fue esta palabra adopción es ser establecidos, puestos como hijos. Esa es la palabra. Adoptados, establecidos como hijos. Entonces, ahí está la figura del niño que aunque es heredero de todo, ¿verdad? Es esclavo, en nada difiere, no tiene ninguna diferencia con el esclavo, aunque es señor de todo, y está bajo tutores y curadores, hasta el tiempo prefijado por el Padre. Y aquí también nosotros estaban bajo la ley, esclavizados bajo los elementos, los rudimentos del mundo, que en este caso tiene que ser la ley, pero ahora Dios ha hecho algo, ha enviado a su Hijo, nacido de mujer y bajo la ley, para redimir, para sacarnos, para librarnos de esa esclavitud, bajo tutores y curadores, que es la ley, y ahora ser establecidos como hijos, y la palabra hijo lo hemos visto, es Dios, que es hijo maduro, hijo que tiene las condiciones para administrar, recibir y administrar la herencia. Toma la figura y la aplica. La figura jurídica, especialmente romana, y la aplica el apóstol Pablo de manera perfecta. Dice, para que redimiese, ese es uno de los propósitos a los que estaban bajo la ley, con el propósito de que recibiésemos la adopción de hijos. Es decir, la misma naturaleza del Padre, la misma. Nosotros cuando hemos recibido la adopción de hijos, hemos recibido la naturaleza divina. Lo vimos ahí, lo podemos ver otra vez en primera de Pedro. Lo voy a leer, ¿eh? Dice así. Dice, me parece que está en primera de Pedro 1:4. Dice, verso 3, primera de Pedro 1:3. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, el Hijo, el conocimiento del Hijo, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, querido hermano, querido amigo que aún no conoce al Señor. Los creyentes participan de la naturaleza divina. Y ahí vamos a ver la realidad del Espíritu. El que no participa de la naturaleza divina no es de Dios. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Y los creyentes tenemos que recordar una y otra vez que somos participantes de la naturaleza divina. Que cuando se recibió al Hijo, se recibió la naturaleza divina. Eso es lo que está explicando Pedro aquí. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y aquí se puede decir, habiendo sido librados de la ley, ahora el Señor nos ha establecido como hijos herederos y además participantes de su naturaleza. Qué maravilloso lo que Dios ha hecho. Y esto lo pensó desde la eternidad. Y en su soberanía, el tiempo, ese tiempo que en el verso 2 el Padre prefijaba para que recibiera la herencia, aquí el cumplimiento del tiempo, el plazo prefijado por Dios en el momento en que Él envió a su Hijo y lo manifestó al mundo a través del nacimiento de una mujer y también bajo la ley. Verso 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Entonces, la figura aquí se amplía mucho más, porque los herederos eran hijos, realmente hijos. Cuando eran niños, no podían, pero después establecidos, cuando ya tenían su edad, eran hijos, realmente hijos. O sea, nosotros no podíamos ser herederos si no éramos hijos. Lo primero que tuvo que hacer era hacernos hijos.
para poder hacernos herederos. Nosotros sabemos que somos herederos, pero primero tuvo que hacernos hijos, realmente hijos de Dios. No todos son hijos de Dios, solamente los que han creído, solamente los que son participantes de la naturaleza divina, tuvo que hacernos hijos para poder nosotros participar de la herencia, ser herederos, porque si no, no podemos ser herederos. Como Dios tenía todo claramente establecido en su mente, en su corazón, que es perfecto. Dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a su Hijo, envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Y esa palabra envió es la misma palabra de envió del versículo 4. Es decir, despachó, ¿ya? Despidió, ¿ya? Aquí el Padre y el Hijo despacharon, enviaron, despidieron al Espíritu Santo para enviarlo a los corazones de aquellos que han creído. Él lo envió. Viene de Dios el Espíritu. Es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu de santidad. Entonces dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones, aquí en lugar de vuestros, la mejor traducción según el original, es nuestros corazones, a los corazones nuestros o a nuestros corazones, porque Pablo aquí se incluye, no puede quedar afuera, y todos los que están con él se incluyen aquí, no quedan afuera. Entonces dice, el espíritu de su Hijo. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios muere en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Primero habla del Espíritu en ese texto en general. Después habla que el Espíritu es de Dios y que el Espíritu es de Cristo. Lo que pasa es que el Padre y el Hijo envían al Espíritu, porque del Padre y del Hijo procede el Espíritu. Es la procedencia del Espíritu. El Hijo es engendrado eternamente, pero el Espíritu procede del Padre y del Hijo y es enviado al mundo. Y en esta ocasión siempre el Espíritu ha estado en el mundo, pero en esta vez ha sido enviado de una manera para hacer una obra distinta o de una manera distinta para sellar a los que creen como hijos herederos de Dios el Padre a través del Hijo que Él ha enviado para sellarlos, como en Efesios capítulo 1. Entonces dice, y por cuanto sois hijos adoptados, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. O sea, Él nos dio algo, porque lo va a explicar después, en que nosotros podamos reconocer la relación de hijos a padre. Porque por el espíritu dice ahí, el cual clama o grita, ¿ya? O llama, Abba, Padre. Entonces aquí lo que hace el espíritu es que fortalece y establece esa relación filial con el Padre, de que ahora somos hijos reales de Dios, de tal manera que tenemos toda la autoridad por el Espíritu de Dios que habita en nosotros y por causa de haber sido redimidos y haber sido establecidos como hijos, ahora nosotros tenemos toda la autoridad natural de llamarle Padre a nuestro Dios. Veamos en Mateo capítulo 11, respecto a la relación del Hijo con el Padre. Mateo 11. Dice el verso 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce a alguno sino al Hijo, y a aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Ahí le llama Padre. Entonces, cuando le llama Padre es porque tiene una relación distinta a la nuestra, porque es una relación eterna, de una generación eterna. Nosotros por adopción, pero tenemos la misma autorización y autoridad y realidad como hijos desde el momento en que hemos creído.
Por eso dice, voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Hace una diferencia, porque Él es Hijo y el Padre es su Dios desde siempre. De nosotros, aunque Él siempre existe, de nosotros cuando hemos creído. Carlito, adelante. Una pregunta, hermano. Considerando el versículo número 27 al final, cuando dice, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Estaba hablando de Mateo, ¿ya? Sí, Sí, de Mateo. Ahí no es que sea como una excepción de personas, po. No, porque hay otro versículo que dice que el Señor no hace excepción de personas, o sea que sí, la salvación es para todo aquel que lo quiera recibir, sí, sino que el revelar es aquellos que le van a romper el velo de lo espiritual de los ojos, ¿cierto? claro, po. Aquí son aquellos que creen, po. Entonces el Hijo se revela no a todos. Mira, si vemos, por ejemplo, espérate un poquito, ahí en Mateo 13, espérate un poquito. Si vemos nosotros las parábolas del capítulo 13, dice que Él a los que no quieren ver por parábolas, a los que no quieren creer, y a los otros no por parábolas, sino que abiertamente. El capítulo 13, que viene un poquito después. Entonces, mira, a ver, lo vamos a leer. Espera un poquito. Del 10 en adelante. Del día en adelante dice, ¿no es cierto? ¿Por qué le habla por parábola? Respondió, le dijo, porque a vosotros he dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso le hablo por parábola, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Entonces a ellos no se les revela, a ellos Dios no se les revela. Entonces dice, y a quien el Hijo lo quiera revelar, porque Él conoce el corazón de todos. Entonces Él se revela a los de la fe, no a los que no creen. Me parece que eso es lo que está diciendo ahí, en el capítulo 11. Gracias, hermano. Y lo podemos ver ahí muy cerquita, 2 capítulos después, en, en las parábolas. Muchas gracias, hermano. Ya. Entonces dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. En Romanos 8:15. Tenemos la misma, muy parecido, Romanos 8:15. 8:14. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, la misma palabra, puestos como hijos, por el cual clamamos, Abba Padre. Entonces, Abba, algunos dicen que lo relaciona con el Padre, porque algunos explican así, ¿ya? Que era el balbuceo de los niños. Entonces, los niños le decían así, ¿ya? Porque Ab en el hebreo es padre, Ab es padre. Entonces, ellos decían ¿ya? Balbuceaban en vez de decir Abba, decían o decían Abba, eh, para decir a mencionar al padre. Entonces, era una relación de un niño con su padre, una relación tan filial, tan fuerte, que había una dependencia del niño con el padre. Pero también padre lo usa en el griego para también mencionar esa relación más madura con el padre. O sea, aunque seamos hijos herederos maduros, siempre existe una relación como el niño depende del padre, de la misma manera. Pero ahí dice que nosotros clamamos. En Romano dice clamamos, pero tiene que ser muy parecido porque en el fondo si clamamos, ese clamar o hablar o llamar al Padre es a través del Espíritu de Dios. Y aquí dice que el Espíritu lo hace, pero lo hace también en nosotros. Dice verso 7, así que ya no eres esclavo, está llegando a la conclusión, ¿ya? Dice, por eso,
o de modo que, o por todo esto, es una conclusión. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y ahí hijo, hijo está usando no nipio, sino Dios, que es hijo ya maduro. Y si hijo, Dios, también heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces, cuando él está diciendo cómo se manifestó la fe, cómo nosotros hemos pasado de esclavitud a la libertad, ¿verdad? De estar bajo tutores y curadores, que es la ley, a pasar a ser herederos como hijos maduros, lo está explicando aquí de manera maravillosa. Entonces dice, así que ya no eres esclavo, ya no, ya. ¿Por qué volver a ser esclavo? Sino hijo, hijo que puede disfrutar de la herencia. Dice, y si hijo también heredero, heredero de Dios por medio de Cristo. Y aquí cuando dice también heredero de Dios por medio de Cristo, en realidad lo único que dice en el original, y heredero por medio de Dios. Entonces, es verdad que la herencia se recibe al recibir a Cristo, pero todo esto proviene de Dios. Entonces, la mejor lectura es así. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por medio o mediante Dios. Porque Dios es lo que hizo esto. Dios envió a su hijo cuando se cumplió el tiempo, cuando se cumplió el plazo prefijado por Dios. Dios envió a su hijo. Entonces todo esto viene de Dios. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Eso es lo que somos nosotros, ya no somos esclavos, no estamos bajo la ley. Y aquí explica el por qué. Es decir, ellos al ponerse bajo la ley están negando todo lo que Dios hizo, el haber enviado a su hijo, el haber nacido de mujer, de como haberse hecho hombre, haber descendido, haberse humillado del cielo a la tierra para tomar el lugar el lugar nuestro como sustituto y pagar nuestra deuda. Entonces, todo eso al ponerse bajo esclavitud nuevamente, o no reconocer que somos hijos herederos, o no reconocer los Gálatas que estaba aconteciendo, sin decirlo lo estaban haciendo, ellos estaban volviendo, negando todo lo que Dios había hecho en su tiempo, en su momento. Y por eso lo explica, lo expresa. Además, a nosotros nos enseña, pero a ellos también les enseña y les fortalece para que ellos se vuelvan con corazón contrito y humillado a su Dios nuevamente. Y nosotros también, si hemos dejado el gozo, el disfrute de que Él es nuestro Padre, de que tenemos la naturaleza divina, que el Espíritu habita en nosotros, de que ya no somos esclavos, sino libres. Por eso dice en el capítulo 5, dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y se puede traducir, para libertad Cristo nos hizo libres. Por tanto, permanecer libres. Para libertad Cristo nos hizo libres. No nos hizo libres, ¿ya?, para volver a la esclavitud. Y eso es lo que estaba aconteciendo ahí. Y eso puede también acontecer en la iglesia, a los creyentes, que se vuelvan bajo la ley, bajo esclavitud, y no disfrutar y gozar del poder del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios ya lo mencionó en el capítulo 3, después lo menciona en el capítulo 5. Porque dice, si habéis, lo explica ahí, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Después va a hablar del Espíritu, de andar en el Espíritu, etcétera. De la oposición de la carne va a hablar del Espíritu. Pero previamente en el capítulo 3 lo había expresado, de que si hemos recibido, hemos, dice, espera un poquito, si hemos recibido el Espíritu por las obras de la ley o el oír con fe. El Espíritu no se recibe por las obras de la ley, sino por el oír con fe, pero con fe en este Hijo que aparece en el capítulo 4. Por eso esto va uniendo y fortaleciendo su argumento por la fe en el Hijo que Él envió. Y al imponer la fe en ese Hijo, somos hijos de Dios, adoptados como hijos, con todos los derechos, herederos, y además el Espíritu ha venido para esa relación de padre a hijo, de amor interno, ese amor filial que se tiene con el Padre, por el cual podemos llamarle Padre. Sabe que nadie antes de la obra del Señor
le podía llamar padre, nadie. Los judíos no le llamaban padre, ni siquiera mencionaban a Dios. Nosotros tenemos toda la libertad de decir nuestro Padre, nuestro Dios. Nadie más ha tenido ese privilegio, solamente los creyentes de este tiempo. Ni siquiera Juan el Bautista, que era grande, pero el menor en el reino de los cielos mayor es que él, porque tiene una relación mucho más cercana con el Padre y con el Hijo, que es la esposa del Hijo. Somos la novia, la esposa del Hijo vamos a ser, cuando se llevan a cabo las bodas del Cordero y las fiestas después aquí en la tierra en el milenio. Y nosotros con Dios tenemos una relación como Padre, única. Y podemos llamarle Padre lo que nadie antes lo había hecho de esa manera, excepto Dios, el Señor, el Hijo de Dios, excepto Él, con toda autoridad. Él es Padre de las luces, el Padre de la creación, pero nunca un hombre había podido tener tanta libertad para llamarle Padre como la tenemos nosotros. Y bajo una realidad, porque el Espíritu habita en nosotros y clama en nosotros, y por medio de nosotros, según Romanos 8:15, Abba Padre, Abba Padre, como un hijo que necesita y tiene una relación tan íntima con el Padre como un niño, pero un niño que ahora está en una edad madura. Muy bien, querido hermano, vamos a dejar hasta ahí el estudio. A ver, hermano Leoncio, ¿estará por ahí? Vamos a ver si está el hermano Leoncio. Aló. Hola, Hola, hermano. ¿cómo está? ¿Podemos molestarlo para orar, para terminar el estudio? Claro, claro. Ya, pues, Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha bien? Muchas gracias. nuestro bendito Dios, Padre Celestial, nos dirigimos a ti en esta noche. Gracias por los momentos de aprendizaje, Señor, que tú nos provees y también por los pasajes en la cual podemos recordar, Señor, de la manera que tú nos has adoptado al enviar en el tiempo exacto a tu Hijo Jesucristo para que Él nos redimiese de la maldición de la ley y así Él nos pagó el precio de nuestra redención, de nuestro rescate. Gracias, nuestro Dios y buen Padre, también para cada uno de nuestros hermanos y hermanas que escuchamos y que quede grabado, guardado en nuestros corazones. Te agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, Amén. Señor. Muy bien, hermano querido. Muchas gracias.